Maravillas de Magdala, creadora e impulsora de la Cábala evolutiva, fundadora y directora de la Universidad de Conciencia Sabiduría Flor de Lis. Maravillas de Magdala es una cabalista esenia reconocida internacionalmente cuya pasión y misión convergen en su actividad diaria, la enseñanza de la Cábala evolutiva. Tras años de estudio de la Cábala judía y esenia por prestigiosas escuelas de todo el mundo, Maravillas de Magdala consideró que debía extraer la esencia de ambas ramas para simplificarla y hacer de la Cábala una herramienta más accesible, con menor tiempo de dedicación. Así nació la Cábala evolutiva, por su interés en acercarla de forma práctica a su aplicación en nuestra vida diaria. La palabra Cábala significa recibir. Esa es la esencia de lo que esta herramienta ofrece al ser humano, la verdad sobre el significado del mundo. A menudo nos sentimos limitados, incapaces de desarrollar nuestro ser, de experimentar nuestra vida en plenitud. Creemos que las circunstancias nos impiden crecer y que el mundo se nos vuelve en contra y nos impide ser felices. ¿Quién no ha experimentado alguna vez esa sensación? Con Maravillas de Magdala vamos a descubrir cómo las limitaciones provienen de nosotros mismos y cómo la Cábala evolutiva nos puede ayudar a superar los bloqueos que impiden que nuestro ser se manifieste en todo su esplendor. Maravilla, bienvenida. Hola, Francisco. Un honor tenerte aquí de nuevo en una nueva entrevista más para Nueva Humanidad TV. Igualmente. Encantado de estar aquí. Muy bien, hoy el tema que nos lleva a desarrollar sería disolviendo los bloqueos en nuestra vida. Un tema muy apasionante. Y me gustaría preguntarte, ¿somos nosotros mismos el origen de nuestras frustraciones? Totalmente. ¿Somos nosotros mismos? Totalmente. A ver, hay obstáculos en nuestra vida, hay pruebas, que yo las llamo, que incluso pueden llevar mucho sufrimiento, pero somos nosotros los únicos responsables de superar esas pruebas, tomando conciencia de por qué están allí. Nosotros somos quienes las han puesto. No podemos culpar, es decir, cuando hay un obstáculo, hay un problema en nuestra vida, lo peor que podemos llegar a hacer es culpar a los demás, sino tenemos que mirar hacia adentro y ver cómo nosotros hemos llegado a ese momento, a esa situación, qué fue lo que provocó el efecto, qué causa provocó el efecto que yo tengo hoy que me está doliendo tanto. Muy duro de aceptar eso, ¿eh? Maravillas. Lo sé, pero es que es la única manera de disolverlo. Yo me he visto en situaciones muy duras, muy duras. De hecho, yo me casé muy joven, casé con 22 años, por salir de mi casa. Y yo lo he pagado caro. Yo luego viví un matrimonio súper tormentoso, pero ¿cuál fue la causa? Pues no haberme casado por amor, haberme casado por una imposición familiar. Y al hacer eso, mi efecto es el que tuve. Y al principio culpaba a mi marido, culpaba a mi padre, culpaba a mi madre. ¿Qué podría haber hecho? ¿No haberlo hecho? ¿No haberme casado? Y si no soy aceptada por mi familia, pues ya se les pasaría. A lo largo de los años ya me he dado cuenta que eso se les pasa. Porque al final es tu familia y os queréis un montón y que solamente... No se puede ir en contracorriente. Claro, para nada. Claro. Entonces, mi decisión fue la responsable del efecto que luego yo tuve. ¿Cómo disolví aquel bloqueo? Aceptando que fue mi responsabilidad, que nadie tenía la culpa, que mi marido, qué lástima, pues era como era, que mis padres eran como eran, que era su educación la que habían tenido y querían lo mismo que ellos habían tenido para su hija, que jamás lo habían hecho con maldad y que yo ahí tendría que haber puesto mi conciencia, que no la puse. ¿Y por qué no la puse? Por ser aceptada, por convertirme en algo que yo no era, por ser arropada por la familia que luego tampoco lo tuve. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de ese sufrimiento? Solamente mía. Sí, los que me estáis escuchando podríais decir, ya, pero tu marido pues se podría haber portado de otra manera. No, yo ya sabía con quién me casaba. Me vi sola, me vi con 3 niños de pronto también, nació el primero, se olvidó de todo.
ya me tenía bien sujeta con un niño y ya me podía hacer la vida imposible. Luego me quedé embarazada de la segunda por intentar en una reconciliación ir hacia adelante. Pasé el peor embarazo de mi vida, llorando todo el embarazo, y cuando doy a luz a los 6 meses me vuelvo a quedar embarazada del tercero. Bueno, yo ahí tomé flores de Bach como litro, ¿sabes? Lloraba cada día. Pero, ¿cuál fue mi trabajo? Darme cuenta, el día que yo me di cuenta que todo era responsabilidad mía, y además ese día jamás se me olvidará, Francisco, porque fue un viaje que me fui a la India. Yo nunca había salido a ningún sitio porque mi marido era súper machista y era la mujer en casa. Pero había estado tan enferma que yo decidí hacer ese viaje. Pedí una señal al cielo, una noche vieja, en vez de comerme la uva, recé Padre Nuestro y dije, tengo ganas de salir corriendo, no puedo volver otra vez a caer en la enfermedad. Donde me mandes me voy. Y a los 5 días un mensaje, viaje a la India, tienes 3 días para hacer el visado. Digo, me cago en la leche, digo, pero a la India me mandas. Y me fui a la India. Y estando allí, llegando al aeropuerto, conocí a una de las personas que venía con nosotros, que me dijo que él estaba allí para ayudarme. Digo, pues no es nada, qué ego más grande, ¿no? Pero luego sí, te pasan maestros. Me ayudó, nunca me olvidaré de él, Marco. Para mí fue un gran maestro que me ayudó a superar el miedo al avión. Pero también el día que me senté a comer con él y yo le estaba contando todo lo que me había hecho mi marido, que me había dejado solo en el hospital con el niño, que me lo habían ingresado de urgencia con pelionefritis, que tenían que estabilizarlo, que tal. Bueno, pues contando las miserias, que esto lo hemos hecho todo, de decir, mira lo que me ha hecho. Y que libera, ¿no? Claro, al mismo tiempo. Poniendo verde al otro. Y se me quedó mirando muy serio Francisco y me dijo, toda la culpa es tuya. Digo, ¿perdona? ¿Que la culpa es mía después de todo lo que he pasado? Dice, sí, es solamente un reflejo de cómo tú te has tratado. Y entonces me fui sola al monasterio, y además justo no había ningún monje ni nadie, y allí tuve un trabajo interior muy grande y efectivamente me di cuenta que yo era la responsable de mi vida y de cada acontecimiento de ella. Y pedí perdón a mi marido y decidí dejarlo libre allí y separarme. Y el día que el Dalai Lama nos hizo la iniciación de Maitreya, del Buda del amor universal, cogí mi alianza de boda y la ofrecí al Buda, me la dejé allí, para que la separación fuera armoniosa, amorosa y que cada uno pudiéramos construir nuestra vida desde el amor y la conciencia. Porque yo también fui consciente que no solamente mi egoísmo me había afectado a mí, sino también había comprometido su vida para que él pudiera ser feliz con otra persona. Wow. Vaya experiencia, ¿eh? Muy dura. Qué profundidad. Sí, pero te hace avanzar, te hace evolucionar y te hace responsabilizarte. Al mismo tiempo sanadora. Claro. ¿No? Llegaste a comprender, a integrarlo y a sanar. Sí. ¿Es posible que nuestro entorno y la sociedad en la que vivimos contribuya a caer en el sentimiento de frustración? Sí, totalmente. Nos ponen muchas expectativas, muchas. Y además nos miden a todos con la misma vara. No es así. Cada uno traemos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra forma de hacer las cosas. Yo no tengo que estar por encima de nadie ni por debajo de nadie. Yo tengo que ser yo. Y esto es lo más importante que tenemos que saber. Si queremos crear una nueva humanidad, la nueva humanidad tiene que ser auténtica, tiene que ser verdadera, tiene que cambiar la educación en los colegios, lo primero. Y no ver a todos los niños ni medirlos con la misma vara, porque no son iguales, porque cada uno viene con una capacidad. El que es bueno en matemáticas, pues normalmente en lengua no lo es, y al contrario. Hay niños que en lengua y en matemáticas no se les da muy bien, pero luego las ciencias les encantan, o les encanta la psicología o la filosofía, o niños que son fatales en cualquier materia, pero son grandes atletas y sacan unas notazas en la educación física, que muchas veces no se le da importancia, pero sí que la tiene. Todo esto tiene que cambiar, porque si no la frustración, tanto en los adultos como en los niños, está al orden del día y es la sociedad que tenemos la que está contribuyendo a eso. También porque no nos conocemos, porque no sabemos nuestros dones, nuestras capacidades y nos fiamos de que el adulto, el médico, el político va a saber más que nosotros. Nos frustramos porque todavía nos sentimos como niños
Y un adulto ya no se frustra. Alguien que realmente toma las riendas de su vida entiende que incluso un fracaso es el preludio a un gran éxito. Ahí está el trabajo, ¿eh? Coger las riendas de tu propia vida y ser tu propio maestro y tu propio guía tú mismo. Sí, totalmente. ¿Cómo nacen los bloqueos y cómo podemos superarlos, Maravillas? Bueno, los bloqueos nacen y son necesarios desde el nacimiento. Incluso hay bloqueos que aparecen en el vientre de la mamá, ¿vale? Hay niños que viven circunstancias, como por ejemplo lo que te acabo de contar en mi matrimonio. Mi primer hijo, no, los traumas los cogió después, pero África y Aitor, los traumas los cogieron en mi vientre. Porque eligieron venir y encarnar en ese momento. Pero yo me pasé todo el embarazo de África llorando por cómo me trataba su papá. Y cuando me enteré de que estaba embarazada de Aitor, pues imagínate, lloraba todavía más. Me enteré que estaba embarazada el día que yo me iba y me separaba de su padre. Ese mismo día me enteré que estaba embarazada y tuve que volver, porque ¿dónde iba? Embarazada y con 2 niños pequeñitos. Entonces, es desde que tú ya naces, ya eliges unas circunstancias que te van a producir unos bloqueos. No es para fastidiarte la vida, es para que los puedas superar. Esto vamos a llevarlo a un videojuego, que están a la orden del día, o incluso a un parchís o una oca. En el parchís hay un bloqueo para empezar a jugar. Hasta que no te sale el 5, no puedes avanzar, ¿verdad? Hasta en los propios juegos de mesa sencillos, incluso algunas veces ya aburridos, porque están un poco obsoletos, tienen bloqueo. La vida parte de bloqueo. Pero ¿qué es lo divertido? Trascender esos bloqueos, evolucionar en esos bloqueos. Entonces, los bloqueos, ¿para qué están ahí? Primero, para que nos cultivemos la paciencia, que hay poquita en el mundo. Y más si sales a la carretera, ¿no? Con los coches te pitan, todo el mundo va con prisa. Entonces el bloqueo nace para que tú puedas evolucionar. No te tienes que enfadar con el bloqueo. Tienes que amar el bloqueo, ver qué te dice, qué te quiere decir y hacia dónde te quiere llevar. Es decir, que nadie te mete el dedo en el ojo, ¿eh? Nadie. 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 Que hay gente que piensa que le meten el dedo en el ojo. Sí, me he encontrado con muchas personas que el problema de su vida son sus vecinos, sus papás, su pareja. No eres un árbol, no estás plantado. Si no estás a gusto en un sitio, puedes coger e irte. Si tienes ya hipotecado una casa, bueno, alquílala o alquílate tú otra con ese dinero en otro lugar. Siempre hay soluciones para todo. El problema es que la gente está muy apegada a todo lo material. ¿Y a la queja? Y a la queja. ¡Buah! A la queja. ¿No? Mucho. Y además que te cuenten. Disfruten, se regocijen con la queja. Y buscar los fallos. Buscar los fallos. La gente le falta agradecimiento. Mucho agradecimiento. Da y da y da. Y luego ven una pequeña falla y no han visto lo que le has dado sino las fallas. Pero eso lo hacemos también en las relaciones de pareja, lo hacemos con nuestros hijos y hay que tener mucho cuidado. Porque yo a mi marido cada vez que ella hace algo bien o que me gusta, yo se lo digo. Y a lo mejor le digo 20 cosas que me encantan antes que decirle, oye, esto no me gusta de esta manera. Aún a día de hoy algunas veces le cuesta todavía eso que le digo, esto no me gusta tanto, pero es un trabajo. Yo te estoy hablando de cómo yo me siento, no te estoy diciendo que tengas que cambiar, cada uno es como es, sino esto que has hecho de esta manera, pues no me gusta, me he sentido rara, me he sentido mal. No estás culpando al otro, ¿vale? Y ese es el nivel de conciencia que tenemos que ir teniendo. En los colegios, con los niños, acaban frustrados, sin ganas de estudiar, y no depende del alumno, depende del profesor, y lo puedo garantizar por mi propia experiencia y por la experiencia de mis hijos. Hace unos años, antes de mudarme aquí a Murcia, yo vivía en el pueblecito de Caravaca de la Cruz, y mi hijo iba a un cole concertado, y su tutora era una religiosa. Bueno, pues la religiosa me llamó y me dijo que mi hijo, era tonto. Básicamente me dijo que era tonto. Y que él no servía para estudiar y que tenía que poner un profesor particular y tal. Total, que al final vino el confinamiento, él me presentó allí unos exámenes que sacaba 0, 1 y 2, cuando mi hijo es súper inteligente. Pero bueno, diré,
será gandul la criatura que vamos a hacer. Cuando nos vinimos a vivir aquí a Murcia, a la Alcaina, lo metí en un colegio por proyectos y dijo, bueno, porque parecían que eran más fáciles. Bueno, yo no sé si es más fácil o no es más fácil el colegio por proyectos, pero mi hijo empezó a sacar muy buenas notas. De pronto empezó a sacar muy buenas notas. Algunas madres me decían, pero ya verás cuando vaya al instituto. Mi hijo este año está en el instituto y tiene de media un 8. Ha aprobado todo con muy buenas notas y de media en todas sus asignaturas es un 8. Entonces, no son niños tontos, son profesores que no están motivados porque cogen una oposición, ellos mismos están frustrados con su vida y con su carrera, porque para hoy en día ser profesor tienes que tenerlo como vocación total, porque aguantar a todos esos niños con la situación que tenemos hoy, chicos, es para que le den un premio Nobel, de verdad. Y cada uno como es. Sí, yo, que no son todos iguales. Yo los aprecio un montón porque hacen un trabajo impecable. Aquellos que tienen su verdadera vocación. Para aquellos que no es su verdadera vocación, están haciendo mucho daño a los niños. Por eso la educación no tendría que ir por oposiciones. Tendría que ser un trabajo de un contrato que si funciona, sigue adelante. Y si no funciona, chico, te vas a hacer otra cosa donde no dañe a nadie. Y es perfecto, ¿vale? Pero no continuar en ese trabajo sin... Claro. Si realmente no te motiva, si realmente no te llena, si realmente no tienes paciencia para aguantar a esos niños o a esos adolescentes, es un trabajo muy difícil. Para mí son héroes de verdad. Los respeto mucho el trabajo que hacen los profesores, pero también me encuentro con profesores que no tienen vocación y que dañan mucho a los hijos. ¿Se puede luchar maravillas contra el sentimiento de continua insatisfacción? Sí, hay que ponerse a trabajar. A ver, ese sentimiento de insatisfacción es porque tú estás buscando fuera algo que tienes que revelar dentro de ti, ¿vale? Da igual lo que tengas, puedes tener una mansión, un paraíso, una isla para ti solo, puedes tener el dinero del mundo, el mejor coche, jamás vas a sentirte satisfecho. Mientras que aquella persona que se cultiva interiormente, que despierta su sabiduría, que se conoce, con cualquier cosa está satisfecho. No necesita realmente nada. Yo recuerdo hace muchos años con mi marido que aunque me trajera la cadena de oro más preciosa que hubiese, me quedaba insatisfecha. Mientras ahora... ¿No te llenaba? No me llenaba nada. Es como, ¡buah! Y ahora a lo mejor me traen un oráculo y yo, ¡ay, qué feliz soy! Me encanta, este no lo tengo. Y soy súper feliz. O estos reyes que me regalaron las entradas para el concierto de Melendi. ¡Guau! Me puse súper contenta. Ya está, no necesito nada ¿sabes? Que material, que no. O como dijo mi hijo de 17 años, mamá, yo para estos reyes quiero una experiencia. La hemos tenido, ¿eh? Pero no quería nada material, porque cuando alguien está lleno de verdad de amor, cuando alguien está lleno de uno mismo, cuando sabe quién es, ya no hay insatisfacción. La insatisfacción... Objetos ni regalos físicos. Claro. No, tienes razón, totalmente. Cuando te sientes en paz contigo mismo, yo creo que ahí tienes el mayor regalo. Sí, sí. Incluso yo recuerdo de compañeros al comenzar, ¿no?, toda mi carrera, que ellos decían, no, pues yo si no tengo un mínimo de tantas personas para una conferencia, yo no voy. Incluso ahora dice, no, yo es que soy muy importante, yo es que si no tengo 100 personas para la masterclass confirmada, yo no la hago, la anulo. Jamás he hecho algo así. Yo me he sentido satisfecha cuando en mis principios, que a lo mejor recuerdo una vez que, pues bueno, pues la persona no se movilizó, al anunciar la conferencia hubo 3 personas. Fue una de las que más disfruté. No me quedé satisfecha, porque pude aprovechar más, explicar qué era la cábala, ayudarles con sus senderos de origen, transformación y destino, que pudieran integrar la cábala en ese momento. Se nutrieron mucho más al ser 3 personas, se beneficiaron mucho más, claro. Exacto. Entonces, para mí, el trabajo, cuando tú estás en tu misión de vida,
cuando tú estás haciendo lo que has venido a hacer, la insatisfacción, Francisco, no existe. Porque lo que haces cada día, que es dar a los demás, es con lo que tú te llenas. Cuando das, dejas un espacio para ser llenado de luz y de amor. Y cada vez que tú das lo más auténtico que tú tienes al otro, te estás acercando cada día más al Creador. Porque porque la naturaleza del Creador es dar y la de nosotros es recibir. Entonces fue por esa razón por la que nos separamos. Cuando más damos a los demás, más luz y amor nos entra y más cerca nos encontramos del Creador y no hay insatisfacción en nuestra vida. Esa vasija, ¿no? Exacto, Rota, ese cáliz. Tanto, exacto. ¿no? Hay que reconstruir la vasija rota. Qué bonito. ¿Por qué tanta gente desconoce su verdadera vocación? Maravillas. Bueno, porque la energía del ego ha estado muy presente, ha habido muchas imposiciones, la materia, mirad los países, cómo han luchado por tener un cachito más de tierra, todo ha sido desde el ego y desde lo material, porque intentaban llenar algo que nunca se llenó. Si vemos, nos vamos a la historia y vemos cómo han vivido reyes o cómo han vivido personas de la nobleza, que aparentemente aquellos que estaban en el pueblo frustrados, si nos ponemos a comparar, casi son más felices aunque pasaran más hambre los pobres que los nobles. ¿Qué ocurre? Que nuestra educación se ha basado en un ego y por culpa de la ignorancia no hemos creído lo que nos estaban diciendo los de arriba, ya sea el poder religioso o el poder político, que es lo que ha gobernado el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona adulta que ha tomado las riendas de su vida, no lo digo por edad, sino por conciencia, no necesita ni político, ni religioso, ni nada, porque sabe que la religión, la espiritualidad está fuera de toda religión, que todas son perfectas y que ninguna es perfecta. Que aquí el trabajo es la conexión directa con el Creador, que es lo que vino a enseñarnos el Maestro Jesús y María Magdalena. Eso no interesa a nivel social. Pero porque es un miedo desde el ego, un miedo a la carencia. Es como cuando nos dicen... A salirte claro, del rebaño, ¿no? Exacto, entonces, hay carencia. No es cierto, no hay carencia. Hay abundancia. Salgan por la calle, cojan el coche, paséense, mirar qué espacio hay. Podríamos estar todos viviendo en una casita preciosa con un jardín monísimo y cultivar nuestras cosas y tener nuestros animales libres y mil cosas. ¿Qué hace? Te hacen creer que no, que te vayas y te amontones en un sitio, como en las grandes ciudades. ¿Para qué? ¿Qué querrán hacer ellos para eso? Pero es la niñez del alma y de conciencia que tiene a día de hoy la gente. De fijarse en un poder político o que piensen que porque el político cambie y diga que va a hacer algo, lo va a hacer, ¿vale? Para ellos, para mí, son como, quiero ejercer de padre y ya no te corresponde. Encima, no puedes ejercer de padre porque tú no eres un ejemplo de coherencia para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Me quieren quitar mi libertad como un niño pequeño que tiene miedo de que se te caiga, de que le pase algo, que tenga un accidente. No, el niño si tiene que tener un accidente lo va a tener. Yo he sido una madre muy concienzuda, pero también he dejado libertad a mis hijos, incluso a día de hoy. Mis hijos... Es decir, que hay que eliminar mucha memoria de lo que instalada ya no... en el inconsciente. Claro, pero también, Francisco, aprender. Hemos dejado de aprender de la historia. ¿La historia para qué está? ¿Los libros de historia para qué están? Para que aprendamos de los errores pasados. Sí. ¿Hemos aprendido de esos errores pasados? Si seguimos repitiendo los mismos. Patrones. Es que no hemos evolucionado nada. En miles de años no hemos evolucionado nada. Sí, llevamos un teléfono móvil que hace unas cosas súper chachi, nos vestimos con unas ropas mejores, el aseo ha mejorado mucho. Yo muchas veces, que yo soy muy maniática con esas cosas. La alimentación, ¿no? Claro. También, ¿no? No te creas, la alimentación no ha mejorado tanto. No, si yo me voy a la historia, ellos se alimentaban mejor que nosotros. Nosotros ahora comemos comida basura, productos transgénicos que cuando entran en nuestro organismo
están dañándonos y nos están envejeciendo nuestros órganos por dentro. Y al final, ¿la esperanza de vida es más larga? Claro, si te metes 20 pastillas... más a nivel de variación, ¿no? Que es más variación a nivel de alimentos, a nivel de cultivos. Pero volvemos a lo mismo, hay mucha más variedad, pero hay menos calidad. Es que no hay calidad en la alimentación, no hay calidad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Y a lo mejor, antiguamente, había mucha más calidad en un tomate, o en un melocotón, o en una lechuga. A lo mejor no tenía 20.000 variedades, pero tenías alimentos que comías y que te nutrían. Lo único que sí que hemos evolucionado mucho, y yo lo reconozco, en el aseo personal. Eso hemos evolucionado un montón. Maravillas, todos tenemos dones. ¿Por qué no somos conscientes de ellos, de los dones que tenemos? Porque precisamente la sociedad nos quiere hacer pequeños. ¿Los tapa? Sí, sí. ¿Por qué en los colegios no se enseña la sabiduría más antigua, que es la cábala? ¿Cuántos alumnos que tengo, que han pasado, miles de alumnos que han pasado por cábala evolutiva, dicen, cada uno de ellos, esto tendría que enseñarse en los colegios? Si yo hubiese tenido esta información en el colegio, yo no hubiese pasado por todo lo que he pasado. A la sociedad de hoy en día le gusta que pasen cosas malas. Siguen viendo series donde hay dolor, donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay lucha. Imaginaros una vida... creando mucho más morbo la noticia negativa, ¿no? Claro, pero entonces ¿quién lo alimenta? La falta de conciencia que tiene todavía la humanidad. Pero ¿dónde hay que poner la primera semilla? En los colegios. Tengo muchos profesores estudiando cábala y uno de sus metas es que algún día puedan llevar esto en los colegios. De momento, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, cuando hay un niño que tiene problemas, mira su cábala y ve por qué tiene ese problema y cómo ayudarle. De momento es lo único que pueden hacer porque el sistema no les deja ir más allá, pero pronto lo harán. Esta nueva humanidad va a ser posible y eso se va a dar. Incluir la meditación sería fantástico en las escuelas. Muchos profesores también han incluido la meditación al principio de las clases, pero no es, claro, pero no es algo que hagan todos, es un poquito lo que hemos comentado antes, la importancia del profesor vocacional que te toque y no el que va a pasar el rato para cobrar su sueldo e irse a su casa y que no quiere trabajar ni mojarse ahí, ¿vale? Estos profesores, que yo conozco muchos porque son alumnos, la mayoría, y le hacen una meditación a los niños. Un día, cuando han estado con el COVID y estuvieron encerrados, le hacían llamadas por teléfono a los niños, uno a uno, y a sus papás. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo lo están llevando? Del colegio de mis hijos, ningún profesor llamó, ninguno. Y yo cuando me acuerdo de un par de alumnas que eran profesoras y me decían, si es que hoy no puedo porque es que me quedan 3 padres todavía que llamar esta semana. Pero es que los llamas toda la semana a todos los papás. Claro, a los papás y a los niños. Digo, ole tú. Dices que no podemos abandonar a estas criaturas. Y yo decía, así tendrían que ser todos los profesores. Y con ese grado de implicación, con ese amor por su profesión. Muy pendientes. Entonces, ¿cómo podemos sacar nuestros dones y nuestras capacidades ahora? Pues tendremos que estudiar cábala. Los papás, para ayudar a nuestros hijos a sacar sus dones y sus capacidades. Que es lo que yo hice con Aitor. La profesora decía que no valía, yo cogí a mi hijo y le dije, no es que seas tonto. Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Lo que pasa es que lo que estás dando te aburre. Ahora tenemos que ver cómo motivarte y que tienes que entender para qué funciona cada cosa, para qué sirven las matemáticas. Pues ahora saca sobresalientes en matemáticas, porque yo le expliqué para qué servían las matemáticas. Lengua igual. Venga, es que a mi lengua no me gusta, es importante. Imagínate, corazón, si luego tú quieres escribir una historia, o quieres ser director de cine, o quieres ser guionista, o periodista, tienes que saber cómo se conjugan los verbos, cómo se escriben las frases. Chicos, 9 en lengua. Tienes que enseñar para qué van a utilizar en un futuro algo. Esa enseñanza. Exacto, no imponer algo. Porque cuando impone algo, ya es que lo rechazan, porque son niños muy especiales, vienen con una hebra de ADN más que nosotros. Y eso quiere decir algo. Es la nueva humanidad. Es la nueva humanidad. ¿Es la cábala una creencia, una filosofía, una ciencia, un camino? Es una sabiduría.
que viene del Creador y que además está viva y que está viva para que en cada época, hace 6.000 años, hace 2.000 o en este momento, pueda ser actualizada y llevada al pueblo, para la liberación de las almas, para la conciencia, para que sepamos qué hemos venido a hacer aquí, cuál es nuestra misión, nuestros dones, nuestras capacidades y llevarlas a cabo. Eso es la Cábala, no impone nada. Todo aquello que te imponga y te quite tu libertad no es real, viene del ego. La Cábala es una energía que viene directamente del Creador para la liberación de las almas y que podamos volver a casa. Y que nos hace libres totalmente. Totalmente. Sin ningún dogma. Sin dogmas ninguno. Wow. Yo me puedo... Esto es fantástico, claro, entonces. un cabalista puede tener una muy buena relación con el Islam, con el judaísmo, por supuesto, pero también con el catolicismo o con cualquier tipo de religión, porque no entramos en religión. Hay cabalistas que son judíos y que exponen la religión. Hay cabalistas que son cristianos y exponen y subrayan su religión. La Cábala no tiene religión. Si le añades algo más, y sí. Es universal. Pero es universal. Y la Cábala evolutiva es el estudio y el trabajo de integración de muchas escuelas de Cábala desde la libertad y la expresión para llevarlo a la persona y que lo entienda, no para 4 eruditos que son los que los van a entender, sino para todo el mundo, para el pueblo, que es lo que hacía Jesús y María Magdalena. Pues si queréis saber más sabiduría sobre Cábala evolutiva, os invito a que visitéis la página web de Maravillas de Magdala, Sabiduría Flor de Lis y cabalaevolutiva.com, que ahí vais a encontrar toda la información, porque para febrero tienes diferentes formaciones, ¿no, Maravillas? Sí, tenemos un año cargado de muchas formaciones, cargado de muchos eventos, así es que para no hacer un listado, entrar en sabiduriaflordelis.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook y YouTube, que también estamos ahí. También, y tenéis un teléfono móvil también que podéis llamar para cualquier consulta. Sí, y ahí vamos a ir informándonos de todo lo que vamos a hacer este 2022, que va a ser algo maravilloso. También tenemos preparada esa gran cumbre, la Cumbre Magdala, del mito a la historia, llevar a María Magdalena del mito a la historia con grandes personajes como es Adolfo Reitman, como es Javier Sierra y muchos más que os anunciaremos en breve. Pronto iremos descubriéndolo todo lo que tienen preparado. Os invito a que visitéis su página web y que aprendamos mucho de Maravillas de Magdala, como hoy. Gracias. Gracias a ti, Francisco, A ti. siempre.